partes que tiene la ¿cierto? Sí, sí. No, los fantasmas asustan. Yo me traigo todas las almas de Pamplona, me las traigo para entonces le pusimos longitud, bueno, un conducto túbulo, bueno, músculo membranoso. Entonces, parte de su actividad tiene que ser por lo que ya conocemos que le pasa a todos los tubos. Debe tener dos túnicas musculares. Entonces, una circular interna y una longitudinal externa. Y la contractura de esta musculatura pues, es lo que hace de que la contracción de la trompa empuje a lo que debe ir dentro de la trompa, al óvulo. En histología, con algunos mirábamos ayer, parte de los epitelios. Entonces decíamos que había un epitelio cilíndrico ciliado. Lo va a ver los que tengan que verlo con el doctor Cristian, también lo mirarán. Y entender que los cilios también es una historia que me ayuda a movilidad y a darle también ese avance que quiero al óvulo, de su producción en el ovario, su captación y viaje a través de la trompa. Entonces miremos las partes de la trompa. Entonces una partecita de la trompa que está aquí es la parte intramural. Porque es muro, es pared, esto es endometrio. Entonces la parte de la trompa que nace en la porción superolateral de la trompita, a nivel del cuello uterino. Entonces le digo intramural. La otra es la parte como estrechita y que se va como ampliando. Entonces le digo el istmo. ITS, ismo, IST. Después la que le contaba ayer, la región de la ampolla, donde yo esperaría que se le dé la parte de fecundación. Uno le cuentan en todos los libros de embriología. La fecundación se da a nivel de la región de la ampolla de la trompa. De la región de la ampolla. Después viene esta partecita aquí que se llama el infundíbulo. Y lo último que veo son como unas proyecciones, como unos deditos. Entonces le voy a decir las fimbrias ováricas. Esto está ahí en cualquier acto, mira, eso la tengo en neta. Venga, sale por aquí. Este es el atlas genético, ahí le muestra, solamente Néstor no le mostró esta intramural. De resto, mire, ismo, polla, infundíbulo y fimbria. Y la fimbria, pues básicamente es como eso, es captar al óvulo. Toda la historia de ovulación está en que el óvulo rompe a esta pared más externa o lateral, y la fimbria, como un guantecito de béisbol, capta y lo incurvita. Sería como el término. Hay que utilizar el término deglutir, pero no como el mejor. Incurvitar es el término que uno quiere que algo llevarlo hacia adentro de él. Entonces la incurvitación del óvulo captado por la fimbria llevado hacia adentro y con ese inicio de la contractilidad para poder llevar que se fecunde o no se fecunde a nivel de la región de la ampolla, sino pues sigue su camino, la pared del endometrio se genera, bajan los estrógenos, progesterona y esa capa endometrial que mirábamos ayer funcional, pues se degrada y ahí sale ese producto también llamado óvulo no fecundado. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo viste con la doctora Nina, seguramente. Entonces, nos quedamos ahí con esa parte de todo. Espera, a ver, que tienes un mapa. ¿Sabes cuando es primera vez? ¿Y ahora qué hago? Ahí. Bueno, muy bien. A grosso modo ahí esto. Bueno, les recuerdo los medios de fijación, pero ya lo hicimos ayer. Si hablamos de esta historia de trompa, entonces tengo, mire, parte del alerón funicular, del ligamento ancho que me lo está uniendo con los ligamentos redondos uterinos. Y hacia atrás, recuerde que también tengo una trompa que tiene un mesosalpinx, también parte del ligamento ancho que contribuye a que él se fije al ligamento útero-ovárico y que también se fije al ovario. Entonces son los dos principales medios de fijación que tiene. Sin embargo, quiero que no me lo olvide algo.
En todo este cuento de las variaciones anatómicas, uno puede encontrar parte de la trompa de falopio que se esté uniendo al sigmoide. No es lo más común, pero puede suceder. ¿A qué voy? Que los pacientes o mis pacienticas que tengan colitis y que desarrollen enfermedades de colon y que tengan alteraciones de colon, cada alteración de colon le remembra, le recuerda, le puede hacer que se le presente continuamente dolores pélvicos asociados a sus vías genitales internas. O a la inversa, los problemas en vías genitales internas, en trompa o en ovario, pueden generar sintomatología en el colon sigmoide. Por eso casi siempre es mandatorio cuando hay dolores abdominales y dolores pélvicos, incluso los parecidos a apendicitis, establecer, ver, y se le pregunta a la paciente en qué estado de su ciclo menstrual está. Porque muchas veces puede verse reflejada esa sintomatología por medio de fijaciones que no son los más comunes, pero pueden estar. Entonces, téngalo muy presente, eso también en su semiología se lo van a contar. Entonces, por eso le aparece aquí accesoriamente un ligamento cólico o colotubario. Cuando está, se llama así. Y cuando está, trae esa posibilidad diagnóstica de irradiar dolor, sea de la vía genital al colon sigmoide o viceversa. ¿Queda claro el concepto? Uno. Segundo, dígame si el peritoneo o dígame si la fibra ovárica está o no cubierta de peritoneo. ¿Qué dice? ¿Descubierta? ¿Cubierta o descubierta? Descubierta. Entonces, solamente el ligamento ancho cubre el cuerpo del útero. El resto queda descubierto. Y ese descubierto me preocupa en la fibra ovárica. ¿Por qué? Bueno, las condiciones eran, cada paciente es diferente. No le estoy diciendo ahora que toda infección vaginal me la mande para cuidado intensivo. Pero sí habrá una paciente con alguna condición clínica, con alguna baja en sus defensas, en las cuales una infección que se origina en conducto vaginal puede tomar cuello uterino, puede tomar conducto cervical, puede llegar al fondo del útero, se va por la trompa de falopio y se abre la cavidad pélvica y tengo una peritonitis abdominal, una peritonitis a nivel pélvico originada de bacterias del conducto vaginal. Recuerde que los peritoneos protegen. Un peritoneo cuando envuelve no solamente fija, sino también que cuando hay procesos infecciosos trata de contenerlos. Entonces, concepto, cuando lea gineco, la luz tubaria se abre a la cavidad pélvica, está abierta, no hay nadie que la selle, que la tape, que la envuelva. O sea, la fibra está abierta a la cavidad pélvica. Eso es lo que hace de que haya una vía común o una vía fácil, entre comillas, para poder comprender, estimar que una bacteria no la tiene fácil, pero tiene algo que debería evitar que pudiera ser una colonización fácil de cavidad pélvica, que sería el peritoneo, no lo tiene. ¿Me hago comprender el concepto? Listo. Los que vayan a ser ginecólogos le van a hablar de las líneas de Farré o la franja de Richard. Franja de Richard o líneas de Farré, se entiende, es una fibra libre, exenta, no cubierta de ligamento ancho. Pero te lo dejo para que vayan a ser ginecólogos. Pero como tú tienes que ver gineco, cuando le propongan estas líneas, franja de Farré o franja de Richard, están diciendo simplemente es una fibra desnuda, fibra ovárica sin peritoneo. En este caso sin ligamento ancho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya ven? Bueno, no le tengo más nada aquí con eso. Ahí le devuelvo. Lo que tenía se lo complementé ayer y se lo hice bien chévere.
No me puede quejar del colegio. Bueno, medios de difusión. Bueno, irrigación de las trompas. Me gusta más la otra, vamos a buscar esta la otra. Esta. Entonces, vuelvo a hacer la misma historia complementaria. Entonces, ¿quién será la principal irrigación de trompa? Bueno, ahí está compartida. Vea que no es una sola, siempre va a haber esa historia de ¿cómo se llama? De compartir. Entonces tengo a mi arteria ovárica, que es esta que vive por aquí. Mire que aquí tengo ramas de arteria uterina, y las arterias uterinas, unas cabalgan por la trompa, bajo el cuerpo del útero, y cabalgan por la trompa de falopio. Y también voy a encontrar ramas de la ovárica que van con el ovario, pero mire, se anastomosan con. Entonces la irrigación de la trompa de falopio y la del ovario se le mira desde dos constituyentes. Uno, desde las ramas de la uterina, y dos, desde la ovárica. ¿Y qué me están formando? Un arco. Entonces se le va a decir arco infratubario. Así lo va a conocer cuando revise la historia. Depende, algunos autores la miran individualmente. Yo ya superé ese concepto, ya todo lo miro de otra manera. Entonces, de pronto el discurso que le cuento hoy pueda que mañana, pasado, pero cuando esté en clínica y cuando esté en ginecólogo, verá que el discurso que yo le doy es igualito al que le va a dar el especialista. Entonces, ovárica y uterina, formando un arco infratubario. Entonces yo comparto la irrigación de la trompa con la del ovario y la del ovario con la trompa, con esos dos protagonistas. Las ramas tubarias que nacen de la uterina y la arteria ovárica haciendo la anastomosis y los puentecitos con las dos. A eso se le llama arco infratubario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el pecado? El que le conté ayer. Entonces toda esta historia tiene un problema. Ahí estaba la historia. El problemista no es arterial, recuerda, el problema es venoso. Y el venoso, el que le conté ayer, es izquierdo. Entonces, del resto, usted no tiene mayor problema cuando tenga o cuando revise las afecciones vasculares que nazcan o que provengan por el componente vascular, llámese ovárica o uterina, a nivel del reproductor femenino interno. Solamente su único problema será retorno venoso. Y el retorno venoso por lo que tiene dos vías. Recuerden, si es la derecha, se va por acá, pero si es por izquierda, va a parar a la izquierda. Entonces ahí es donde va a estar siempre el problema. Siempre que haya alguna alteración venosa o alguna fisiopatología que tenga protagonismo venoso, será izquierda, tanto para la trompa como para el ovario. Por eso se le digo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, algo importante a tener en cuenta, yo no sé qué paciente lo traerá, pero de que habrá alguna paciente lo va a traer. Entonces le puse aquí esta imagen en blanco y negro, porque son de esas imágenes que ya casi no encuentro. Y algunas que les recuerdo aquí de dentro, que es así, algunas las muestro. La historia se llama restos embrionarios. Lo hay tanto en el reproductor masculino interno como femenino, femenino interno. Y estos restos embrionarios tienen un problemita. Y que recuerden, lo que no involuciona como resto embrionario tiene el potencial de formar quistes. Entonces, por eso le coloqué aquí la historia. Tiene nombre raro. Porque mira, aquí el 6, este que está aquí. Y por acá, no lo colocó mucho. Bueno, está bien. La misma figura que está aquí, la misma que está acá. Aquí tengo conducto vaginal, aquí está cuello uterino, aquí está el cuerpo del útero, trompa del falopio, fibra, ovario. Entonces, simplemente me dice de que hay ciertas estructuras embrionarias que permanecen, no involucionan y pueden crear quistes. Lo único es que tienen nombres raros.
Uno se llama el paróforo. Yo lo voy a ubicar aquí. El paróforo. Uno, quiero que los relacione, después en Fisiopato los va a revisar. Tienen ese nombre, no les podemos cambiar nombre, solamente sepa de que existe. El otro está aquí a este nivel, mire los cuatro. Ese sí lo muestra desde aquí, lo muestra aquí y lo muestra acá. Estaría en toda esta historia del ligamento ancho que une a ovario con trompa de falopio. Ahí a ese nivel, hay esas linecitas blancas que ve ahí, Nether le está mostrando restos embrionarios. Entonces se llaman los epóforos. Si se le olvida epóforo, le dice cuerpo de Rosenmüller. Pero recuerde que los epónimos ya se han ido acabando. Pero son sitios donde probablemente, tiene alta probabilidad de que si el resto embrionario está ahí, puede potencialmente formar esa parte a nivel de quiste. Al lado del conducto vaginal se forma un conducto de Malpighi-Gardner. Ahí se llama los Malpighi-Gardner. Casi no es tan común, pero puede darse. Es como un conducto paralelo. Paralelo. Sí, estaba pensando en paralelo. Paralelo al conducto vaginal. Ahí se lo tengo con el numerito número 9. Y el último es el que está aquí, que está en la Biblia. Está aquí en la Biblia y aquí lo muestran ese que se ve como una bolita. Entonces se llama la hidátide pediculada de Morgagni. O como se están acabando los epónimos, le puedo decir apéndice vesicular. Entonces le planteo 1, 2, 3, 4 restos embrionarios con probabilidad de formar. ¿Sí? Ténganlos presentes, van a rescatarlo allá en su físico. Lo único que tienen son nombres raros. Nombres raros. Bien, listo. Vamos. Bueno, ovario. De ovario, glándula mixta, 2 secreciones. Una secreción externa que será el óvulo y una secreción interna que tiene que ser estrógeno y progesterona. Sustancias encargadas del mantenimiento de las características sexuales femeninas, así como también en que cada ciclo ovárico se dé, o en el caso de la fecundación, se mantenga esa pared uterina siempre viable, permeable para el logro que quiero, que es la implantación del cigoto. Viene en forma de almendra, pesa más o menos entre 5.6 6 gramos aproximadamente. Algunos llegan a pesar hasta 8 gramos. Recuerde que esta historia cambia porque hay ovarios poliquísticos. Entonces las pacientitas que comienzan con menstruaciones de periodos muy prolongados, mucho sangrado, dolor, se le hace la ecografía y se ven bastante quistes a nivel de ovarios. Los ovarios poliquísticos son comunes. Controlables con anticonceptivos orales, pero hay que mantenerlos muy vigiladitos, porque pueden haber casos tan extremos en que los procesos menstruales sean tan abundantes y de tantos días que se va anémica a hospitalizarse, porque es demasiada la pérdida sanguínea que puede haber por estos jovencitos en cuanto a esa patología que más nos afecta, que son los ovarios poliquísticos. Tiene una envoltura, la envoltura más externa del ovario, entonces le digo la albuginia. El testículo también tiene albuginia, entonces tenemos que hacer el mismo ejercicio, albuginia ovárica, para diferenciarla de la albuginia testicular. Listo, la porción cortical básicamente es la corteza, entonces encuentra uno toda la historia de los folículos, ayer lo mirábamos con el grupo de histología. A los folículos principales, los primordiales, bueno, los que no ya también la van a ver. Y los más conocidos, que bueno, el cuerpo lúteo, tiene color amarillo, el blanco, el corpus albicans. Ayer mirábamos un folículo de De Graaf y mirábamos toda esa historia tan bonita de cómo histológicamente se puede diferenciar las partes, o cómo cambia, o cómo se va viendo la transformación de la célula germinal femenina desde su parte inicial hasta su parte final cuando sale del ovario. Y listo, la dejo ahí.
diferentes posiciones si es nulípara o es multípara. Generalmente cuando ya se ha tenido bebé, los ovarios tienden a tener un descenso. Entonces, cuando están... la clave se llama arteria ilíaca interna. Así de sencillo. Me la voy a colocar de otra manera. Miren, cuando están en las mujeres nulíparas, normalmente la posición del ovario está a nivel de los vasos ilíacos. Pero cuando ya hay bebé y ya ha cambiado la cavidad pélvica, los ovarios tienden a descender. Cuando descienden, lo van a encontrar aquí en la... ¿Cómo que se llama este receptor? El recto uterino o fondo del saco de Douglas. La única, para que no se le complique, porque entonces le hablan de la fosita de Claudio, de la fosita de Richard, miércoles, entonces se le vuelve a uno un abecedario ahí. Entonces, solamente tenga eso presente. En las nulíparas, posiciones superiores a nivel de vasos ilíacos. Y en las multíparas, se va contra o se va hacia abajo, se va hacia el receso recto uterino o fondo del saco de Douglas. Cuando lea las ecografías y corrobore la historia y vea el antecedente de la paciente, pues no se extrañen las diferentes posiciones que hay. Y ahí le traigo otro dato importante. Miren, ténganlo en cuenta. Este jovencito que está aquí se llama ciego. Y este jovencito que está aquí se llama apéndice. Y resulta que algunas pacienticas tienen ciegos pélvicos. O sea que el apéndice también se encuentra en cavidad pélvica. Y encuentra de pronto ligamentos que unen al ovario con el apéndice. Se llama el ligamento apendículo ovárico de clado. Ligamento apendículo ovárico de clado. Es medio de fijación que tiene el apéndice con el ovario del lado derecho. Vuelvo a contarle lo mismo. Siempre que haya diagnóstico diferencial femenino en apéndice, un proceso menstrual por de pronto los cambios que tiene el ovario puede hacer que refleje un dolor parecido a una apendicitis. Y cuando eso le suceda y usted se dé cuenta y lo descarte y el dolor no era de apéndice sino que era un proceso menstrual, recuerde que muy seguramente encuentra un ligamento uniendo al ovario con el apéndice. Por eso hace esa historia de irradiación del dolor tan parecida, tan dolorosa como una apendicitis. Y no hay apendicitis, sino de pronto un ovario que está en su ciclo propio de cada 28 días. No sé si la paciente lo trae, solamente que tiene que hacer el diagnóstico diferencial. Y de pronto cuando se establezca la ecografía, se puede establecer que un ciego se encuentra en cavidad pélvica y un apéndice pélvico. Asume que está el ligamento. Pero también se lo van a enseñar, también se lo van a tener que recalcar mucho en la seriología del dolor abdominal. ¿Listo? Muy bien. De ovario, ¿qué termino con ovario? Medios de fijación ya la habíamos visto. A ver, busquemos una más bonita. Entonces, para el ovario, recuerde, ligamento propio del ovario. Para el ovario, recuerde el meso-ovario. Y el tercero para ovario, el ligamento lujo-ovárico, que lo fijaba contra la pared posterior de la cavidad pélvica. Son los tres medios de fijación que tiene el ovario. Entonces, solamente les recuerdo lo que ya vean ayer, inclusive lo habíamos hablado. Para la parte de irrigación, la misma irrigación de la trompa, la misma irrigación del ovario. Entonces, ¿cuál será la principal para el ovario? El ovario. ¿Cuál es secundaria? Las ramas tubarias de la uterina, haciendo los arcos infratovarios. Y la que le conté, su problema no es arterial, el problema es venoso, con el retorno venoso.
Ahí en los ovarios hay un plejo venoso equiparable al del hombre. Prácticamente veremos en masculino. Hay un plejo venoso que se llama pampiniforme. A nivel de ovario hay un plexo venoso pampiniforme. Entonces los cambios en la arquitectura ovárica y que estén relacionados con drenaje venoso es por el plejo venoso pampiniforme, lado izquierdo. Recuerden, siempre el lado izquierdo será el lado prolecto por la llegada a vena renal izquierda. Entonces, para que lo tengan casi presente. ¿Y listo? Me olvidó. Bueno, ¿cómo vamos? Ay, espere. Espere. La historia linfática se la mantenga. Recuerden, todo lo que sea reproductor femenino interno tiene dos vías. Puede buscar la vía externa de los inguinales superficiales y profundos. O toma la vía ilíaca. Si toma la vía ilíaca, se va para los presacros. Si toma los presacros, se van para los de promontorio. Y cuando esté el promontorio, toma dos vías linfáticas: la pre, látero y retrocava, o la pre, retro y látero aórtica. Y todo eso termina aquí, en los ganglios supraclaviculares o de Virchow, derecho o izquierdo. Izquierdo. Toda afección que haya de ganglios de Virchow izquierdo, recuerde, todo abdomen y toda cavidad pélvica. Entonces puedo encontrar esas en esta parte semiológica por arriba de cuello supraclavicular. Si hay ganglios infartados, recuerden lo que es la historia, los indicios que la historia clínica pueda dar. Y si no hay ningún indicio y después de una o 2 semanas de tratamiento no se logra la resolución del ganglio, lo manda a biopsia. Fácilmente podemos encontrar en un ganglio supraclavicular que haya un tumor de útero, que haya un tumor de ovario, que haya un tumor de trompa de falopio. Entonces, por favor, recuerden eso, es muy presente. Y lo último, pero eso lo conté ayer. No puede ser. No así lo digo usted. Bueno, solamente era para recordarle algo, pero eso es lo que vimos aquí. Útero, tronco de falopio, ovario, conducto vaginal, tiene que enviar ¿cuántos paquetes nerviosos? 2. Uno, los que nacen de plejo hipogástrico inferior, que fue la historia que les conté ayer, y los que van por las paredes arteriales. Entonces, del plejo uterino, el plejo ovárico, tengo un plejo vaginal largo, tengo un plejo pudendo interno, todas las arterias que abordaron a útero, a conducto vaginal, que abordaron a trompa de falopio y ovario,
Recuerde que por las paredes van ramas de plexo solar. La primera inervación visceral pélvica para todos los órganos pélvicos la envía por paredes arteriales, plexo solar. Y la segunda, los ramos directos que nazcan de plexo, hipogástrico y inferior. No le olvide la historia, ¿sí? Ahí desde la... Bueno, me voy de esto. Vamos con mi masculino. Masculino es más largo, más complejo. Bueno, dudas, preguntas. Están muy callados. Preocupa cuando están callados. Mentira. Una parte externa y una interna. Bueno, hasta que ahora vamos a ir hasta las 12. Bueno, concentradito. Esta historia es muy sencillita. Generalmente cuando uno la pregunta, las mujeres sacan 5 y los hombres sacan 0. No se conocen su vía espermática. No se conoce. La mujer sí la conoce. Bueno, reconozco estructuras. Voy a empezar mi historia por vía espermática masculina interna, o entiéndase órganos reproductores masculinos internos. ¿Listo? Bueno. Vejiga urinaria, vista posterior, vejiga urinaria, vista lateral. Esto es peritoneo parietal inferior. Esto es un órgano subperitoneal. Es una historia que está en cavidad pélvica. Ahora, la historia en cavidad pélvica vista desde aquí, simplemente le está mostrando algo que de pronto me lo va a confundir. Pero usted ya no se va a dejar confundir. Está buscando, necesito un tubo que desde la parte de escroto y desde el testículo sea el que lleve a los espermatozoides hasta dentro de la cavidad pélvica y hacia la cara posterior de la vejiga urinaria. Y ese conducto se llama conducto deferente. Mi conducto deferente es un conducto que tiene entre 40 a 47 centímetros de longitud aproximadamente, de los cuales 20 serán intrapélvicos. Y siempre que busque un deferente en las imágenes diagnósticas o en donde lo quiera revisar, lo va a buscar como una estructura que es superolateral con respecto a la vejiga urinaria y que después se va hacia la parte posterior de la vejiga urinaria. Ahora quiero ver qué hace el conducto deferente en la cara posterior de la vejiga, porque mire, es que aquí me está contando que detrás de la cara de la vejiga urinaria o entre la vejiga y el recto, en cara posterior de vejiga hay algo, y ese algo que está aquí lo quiero mirar mejor acá, porque aquí lo estoy viendo de lado, aquí lo estoy viendo de frente. Voy a parquearme, voy a
pararme aquí en el recto y voy a mirar hacia adelante. Si estoy en el recto y miro hacia adelante, estoy mirando la cara posterior de la vejiga y estoy mirando eso que está aquí. No se me perdió, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a buscar en la cara posterior de la vejiga? Esto que viene por aquí, que le voy a decir conducto diferente. El uno que viene acá, derecho e izquierdo. Pero también en la cara posterior de la vejiga urinaria masculina se ve como unas bolsitas. A esas bolsitas le colocan nombre, se llaman las vesículas seminales. Entonces, eso es lo que está viendo en la figurita. Tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho encuentra una historia de conducto deferente y vesícula seminal. Vesícula seminal como reservorio de esperma, pero también con secreciones que permiten la capacitación de los espermatozoides, el que se vuelva más activos, el que se alimente, el que le den fructosa, que le den energía para que tenga viaje o que tenga fuerza en todo ese viaje, esa misión que él lleva, que es la posible unión con un hombre. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Entonces no hay problema por ahí. Dentro de la vía espermática masculina, dos conductos diferentes, derechos e izquierdos, y en la cara posterior de la vejiga, dos vesículas seminales. Ahora también lo que veo es lo siguiente: el conducto de la vesícula seminal se une con el conducto deferente. El conducto deferente se une con el conducto de la vesícula seminal. Le voy a cambiar el corte y miramos a ver qué está sucediendo. Vale. ¿Qué pasa de la unión de un conducto deferente y un conducto de la vesícula seminal? Se forma un conducto en el lado izquierdo y uno en el lado derecho. Le va a decir conducto eyaculador. Eso que usted está ahora como que. Bueno. ¿Dónde está? Espera, era del principio, después se me. Bueno, dentro de la historia de órganos reproductores masculinos internos, debajo de la vejiga urinaria aparece esta glandulita que está aquí. Y aparece esta glandulita, tiene forma de un corazoncito, pero es la misma que está acá. ¿Cómo es que se llama? La próstata. ¿Listo? Entonces tengo vejiga urinaria, debajo próstata y detrás la historia que te estoy contando. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Yo sabía que era, pero mejor me curo el salud. Nunca sabe. Entonces, corte medio sagital. Si esto es vejiga urinaria, lo que está debajo se llama próstata. Y si esto es vejiga urinaria, esto que está acá atrás es la historia del conducto deferente, es la historia de vesícula seminal, y este conductivo que está aquí, que tienen que ser dos, uno derecho y uno izquierdo, se llama conducto eyaculador. Entonces, simple y llanamente leo lo que está en la figura. Ya formé el conducto eyaculador y lo segundo que quiero es entender un conducto eyaculador que atraviesa la próstata. Y ya le voy a contar otra historia que es necesario tener en mi presencia. Ataramos bien, ¿cierto? Tengo mi conducto eyaculador. Un ejercicio importante. Bueno, hablar de me toca de volver. Póngale cuidado. Vejiga urinaria. En la vejiga urinaria uno revisa la cara inferior de vejiga. Perdón. Para hombres y para mujeres, la cara inferior de la vejiga urinaria da origen a algo que se llama uretra. Solamente que la uretra femenina la vimos muy sencillita. La uretra masculina es más compleja. La uretra masculina tiene entre 17, 18 a 21 centímetros de longitud.
Y lo que debo tener en cuenta de uretra femenina, de uretra masculina, es esta primera uretra que está aquí. Entonces le voy a decir uretra del cuello vesical. O también le digo uretra preprostática. Le pongo 1 a 1.5 centímetros de longitud. Esta historia es con longitudes. Miren, el bracito. La próstata en promedio tiene 3 centímetros de alto por 4 centímetros de ancho. La próstata como glándula, vamos a referenciarle 2 lóbulos laterales y un lóbulo central. En la próstata hay más o menos entre 20 a 30 senos prostáticos que están englobando o que se encuentran relacionados con 30 a 40 islotes glandulares. Recuerde que la próstata es una de las estructuras blanco en sexo masculino como una de las glándulas que cambia. Primero comienza con adenomas y rápidamente se van para adenocarcinomas. Lo que en la mujer es cáncer de seno y luego es la próstata. Y tampoco se confíe por edades. Le van a decir que entre mayores de 40, que hay algunas condiciones. Una salud prostática también está en una buena actividad sexual. Si hay eyaculaciones frecuentes, se renuevan esos líquidos prostáticos y se ha visto que hay menor incidencia en la aparición de cáncer de próstata. Ahora no le estoy diciendo ahora a los hombres que empiecen ahora a hacer sexo indiscriminado, como tampoco es que todos los curas tengan cáncer de próstata porque no tienen relaciones. No, hay factores predisponentes del huésped que pueden hacer que la historia cambie. Pero dentro de los estudios que se han hecho se ha determinado por lo menos que un recambio de los líquidos prostáticos, llámese eyaculación, favorece o disminuye y fue algo significativo en la menor incidencia de cáncer de próstata. Y así como le dicen que hay después de los 40, he visto también pacientes de 20, 25 y 30 con cáncer de próstata. Entonces no hay edad. Siempre hay la necesidad de realizar el examen y de hacerlo de manera oportuna. Son de las afecciones que también son prevenibles. Problemas con la historia, el acceso que haya que hacer a la próstata. ¿Por qué el acceso tiene que ser a través de dónde? De conducto anal. Entonces, la hombría, porque todavía manejamos de que si el ano es tocado, entonces ya yo no soy hombre. Y que si me hace un examen de próstata, entonces cuando salga del consultorio, camino raro, o que todo el mundo me ve diferente, o me van a gustar los ojos. Esa es la idiosincrasia tristemente que hay. Y miren, muchos hombres mueren de cáncer de próstata porque no son capaces de soportar que introduzcan un dedo a través del ano y se pueda tocar la próstata. Es el único examen fiable que hay en próstata, es hacer la palpación. Otros que pueden servir los antígenos prostáticos. Pero bueno, si el antígeno se mantiene de pronto en los niveles normalitos, se puede dejar ahí. Cualquier aumento en los antígenos, es mejor hacer la parte palpatoria. Pero también se lo van a enseñar cómo es el cuento y ese libro. Voy con mi parte anatómica, que es la que me interesa. En esta misma le cuento. Entonces, primero, uretra del cuello vesical o preprostática, 1 a 1.5 centímetros. Segundo, uretra prostática, 3.5 a 4 centímetros aproximadamente. La otra uretra es la que va atravesando al levator ánico o el elevador del ano. Entonces le digo que es la uretra membranosa. Le pongo 1 a 1.5 centímetros de longitud. Y la última uretra es la que va dentro del pene. Dije, avanzo para contarle algo. Miren, aquí hice un corte coronal de pene. Al hacer un corte coronal de pene, encuentro 3 cosas. Pues los cuerpos eréctiles. 2 serán cuerpos cavernosos y el de abajo será cuerpo esponjoso. Y dígame qué ven el cuerpo esponjoso. Un huequito, la uretra. Entonces
La otra parte de uretra es la uretra que va por el cuerpo esponjoso y le digo uretra esponjosa. Entonces, esta que está aquí. Pero le estaba dejando, ahí está. Esta que está aquí es la uretra esponjosa y tiene más o menos aproximadamente entre 15, 15.5, 16 centímetros. Entonces, una uretra muy larga, una uretra que va teniendo diferentes nombres, diferentes posiciones, diferentes ubicaciones. Pero por lo menos puedo estimar algo. La misma vía urinaria del hombre es la misma vía espermática. La misma vía por donde hay eyaculación es la misma vía por donde hay orina. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Bueno. ¿Qué representa para mí este problemita? La uretra prostática, a su paso por próstata, recuerde que las glándulas tienen que ser blandas, friables, depresibles. Y los primeros cambios que hay en una glándula es cuando la glándula se endurece. Entonces, si se endurecen las glándulas prostáticas, comprimen uretra. Por eso siempre la relación que habrá en el paciente que va a consulta y dice, doctor, perdí la fuerza del chorro. Doctora, no tengo una misma fuerza del chorro. Me levanto varias veces en la noche, me levanto con ganas de orinar, hago fuerza y salen 3 o 4 goticas. Es lo más característico de cambios a nivel prostático. Siempre que el paciente le llegue esa historia, recuerde que hay una próstata, hay una uretra, que muy seguramente las glándulas están cambiando, están presionando uretra y esa es la sintomatología que hay. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no lo olviden. Bueno, vamos a mirar algo. Bueno, el mismo ejercicio que hice con ilíaca interna femenina, tengo que hacerla con ilíaca interna masculina. La historia masculina es un poquito más compleja, pero tiene que aprenderlo y tiene que saber. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, esto que tengo aquí se llama arteria ilíaca interna. Vuelvo a recordarles, aquí tengo el glúteo, este es el región perineal, que es el perineo. Aquí tengo una vejiga urinaria, abajo tengo una próstata y detrás de la vejiga tengo vesícula seminal y conducto deferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las ramas se mantienen, solamente cambian algunas. ¿Cuáles mantengo en hombres y en mujeres? Pues la vesical superior, va para la vejiga urinaria. Pero entonces, tengo que ver y se la cuento mejor. Sí. Bueno, miren lo que le voy a contar. Siempre que recapacito es para poderle contar mejor la historia. Entonces, miren, de ilíaca interna quiero una arteria vesical superior. Va con destino a vejiga urinaria, cara superior de la vejiga. Usted vio con la doctora Lina, estoy seguro que vio que esta arteria en vida prenatal no solamente llegaba a vejiga, sino que llegaba hasta ombligo. Por eso le va a decir también una arteria vesículo-umbilical o umbilico-vesical. Ahí está viendo que parte de la arteria se involucionó y la otra se quedó en vejiga urinaria.
Entonces, en vida perinatal era umbilico vesical y conectaba desde ilíaca interna a vejiga urinaria como ombligo. En vida postnatal, la parte umbilical involuciona y solamente queda arteria vesical superior. Primer contexto, pero una parte que ya vi. Segundo contexto, me hablan de una vesical inferior. Problemas con la arteria vesical inferior, que también la va a encontrar con el nombre de arteria genitovesical. Vesical inferior o genitovesical. Y de la genitovesical se originan 4 arterias. Una que será vesículo prostática y una que será vesículo ahí está, miren, diferencial. A ver si no se me perdió en el concepto. Si es vesículo, tiene que ir para una bolsa. Y si me dicen que es una rama vesículo prostática, es la rama de la genitovesical que va para vejiga urinaria y próstata. Y si me hablan de una vesículo diferencial, tiene que ser la rama de la vesical inferior que va para el conducto deferente y para la vesícula seminal. No sé si me perdí el concepto, es solamente alargar la historia, pero colocarle a donde va. Vesical inferior o genitovesical con 4 derivaciones: vesículo prostática y vesículo diferencial. Si es vesículo prostática, vejiga urinaria y próstata. Y si es vesículo diferencial, vesícula seminal y conducto deferente. Es lo único raro que le planteo en la historia de ilíaca interna. El resto de las ramas, vamos a mirarlas. Glútea inferior, glúteo superior, región glútea, inervación de músculos glúteos. Esta que viene aquí, pudenda. Entonces, pudenda va con destino 1 a los ramos rectales inferiores, la pudenda que va por debajo por toda la historia del levato oránico. Si recuerde, pudenda que tiene que pasar para dar la rama terminal que se llama arteria dorsal del pene, que en la mujer fue arteria dorsal del clítoris. La rama terminal de mi arteria pudenda masculina es la rama dorsal del pene. Entonces, el mismo ejercicio que hicimos en hombres, lo hacemos en mujeres. La diferencia es que no hay uterino, no hay vaginal larga. Y en el hombre aparece la vesícula diferencial y la vesícula prostática. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comprendido? ¿Sí? Lo linfático lo mantengo igualito. Miren, todo lo que sea genital externo masculino o genital interno o externo masculino, siempre mis ganglios centinelas de la región genital externa serán los inguinales. Los ganglios linfáticos centinelas de cavidad pélvica deben ser los ilíacos. Pero los ilíacos se comunican con los inguinales. Entonces es muy probable que una infartación ganglionar inguinal de ganglios linfáticos pueda ser la que le esté marcando o un problema a nivel externo o un problema a nivel interno. En este caso empezando en próstata, pero también en deferente y en vesícula seminal. Ahora, si toma la vía interna, toma la vía ilíaca, se va para la presacra, toma la del promontorio y la misma historia que le conté, sube por los cabos, sube por los aórticos y termina en el lado izquierdo, en los supraclaviculares o el vircho izquierdo.
Una persona con cáncer de próstata puede desarrollar infartación supraclavicular izquierda. O en su defecto, un ganglio supraclavicular izquierdo. Puedo encontrar, si no le hallo de primera mano una condición clínica con que relacionar con que esté infartado y lo mando a biopsia, puedo encontrar células prostáticas ahí. Recuerde que el ganglio es el único que sabe qué está sucediendo en el cuerpo. Usted no, uno solamente lo investiga, saca la conclusión clínica, pero si no mejora, recuerde, el único que puede decir qué está pasando es el ganglio linfático. Entonces, la biopsia es algo imperativo. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, terminemos la historia. Bueno, mire, voy a hablarle de una partecita específica. Es algo muy bonito. A ver si le va a gustar lo que sea. Mire, voy a ampliarlo de tamaño. Vejiga urinaria. En la vejiga urinaria uno encuentra dos huequitos. Estos dos huequitos serán los orificios donde la llegada de los dos ureteres. Y abajo encuentro otro orificio que es el de la uretra, que se forma un triángulo. Entonces le va a decir triángulo o trígono de Lito. De Liteau. Ahí debe estar. Bueno, trígono vesical, dígame. Entonces también lo va a ver con el doctor. Trígono vesical o triángulo de Lito. Liteau, porque es francés. Ahora, cuando uno tiene esa historia, ve en la cara posterior de la vejiga y como una proyección del triángulo, una elevación o una columna que me acompaña a la uretra en toda su extensión hasta la uretra prostática. Solamente le va a cambiar de nombre. El trígono, que es como la elevación o la forma triangular que está en la vejiga, cuando pasa la próstata, cambia de nombre. ¿Y qué nombre aparece? Úvula. La úvula. Se ve como elevadito. Entonces, la úvula. Y cuando baja, miren, aquí tengo la uretra prostática. En la uretra prostática hay una dilatación. Esa dilatación se le llama seno prostático. Dígame que no se perdió en el corte. El corte es un corte coronal. Entonces no estoy viendo la mitad anterior, estoy viendo la mitad posterior de la uretra prostática. En la cara posterior de la uretra prostática encuentro una elevación. Dentro del seno prostático voy a encontrar una elevación de la uretra dentro del seno prostático. Y le voy a decir el perumontano, o también le digo colículo seminal. Colículo seminal, o también se le dice perumontano. Dígame qué ve en el perumontano. Un huequito. El huequito representa el foramen por donde más sale la secreción prostática. Entonces le digo el utrículo prostático. Y en el fondo estoy viendo muchas glandulitas, muchas aperturas, muchos huequitos. Recuerde que le conté que habían de 20, 30 a 40 glándulas. O sea que no todas las glándulas pueden drenar en el utrículo. Las que no tomen utrículo se abren en la parte posterior del seno prostático y serán puntos accesorios de salida de secreción prostática. ¿Me va siguiendo el cuento, cierto? Y debajo del utrículo prostático, miren quién apareció, un huequito aquí y un huequito acá, los conductos eyaculadores. Ahora, si esta figura que está aquí la miro acá, esta barriguita que está aquí tiene que ser el perumontano. Y esto que viene por aquí serán los conductos eyaculadores. El perumontano se entiende que es un tejido eréctil.
Pues es que cuando hay erección de pene, cuando hay previo una relación sexual, el verum montano se proyecta hacia adelante. Y si el verum montano se proyecta hacia adelante, pues es una de las estructuras que impedirá que los espermatozoides suban a venas urinarias. Porque mire que los conductos eyaculadores están debajo del verum montano. O sea que si el verum montano se aumenta el tamaño, la proyección del verum montano cierra la uretra prostática, pero deja libre a los conductores eyaculadores. Pero el verdadero esfínter o la verdadera estructura que impide que los espermatozoides vayan a venir urinarias está aquí, en el músculo liso que se encuentra al nivel de la uretra preprostática. Entonces un músculo liso a manera de anillo que tiene y se llama del cuello vesical. Entonces el músculo... A ver, usted sabe que su reflejo de erección tiene una parte que es voluntaria y una parte que es involuntaria. La parte involuntaria es músculo liso y es el músculo que da origen a la uretra y es la musculatura lisa del cuello vesical. El resto de músculos lo encuentra a nivel de uretra y el músculo voluntario. Lo mismo que el músculo del diafragma urogenital, que es el mismo del levator ánico. Es un músculo que es voluntario. ¿Ya vio vejiga? No, no ha visto la vejiga. El músculo de la vejiga es el músculo detrusor de la vejiga, para que lo tenga ahí pendiente. Entonces toda la parte contráctil tiene que vencer la contracción del detrusor de la vejiga para que se abra el esfínter uretral. ¿Cuántos esfínteres uretrales tengo? 2. Esfínter uretral interno y esfínter uretral externo. O meato urinario externo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Quedó comprendida la historia? Recuerden, seno prostático, ahí tengo una historia de utrículo como punto principal de salida de secreción de la próstata. Los agujeros que usted está viendo en la parte posterior son los demás conductos que no pudieron drenar en el utrículo y que drenan de manera independiente en el seno prostático. Y debajito los dos conductos eyaculares. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Cuarta parte, en la historia ¿qué? En la historia de órganos reproductores masculinos internos. Miren, esto que está aquí se llama músculo. Creo que tengo una mejor. ¿Sí, verdad? Esta, mira, si esto que está aquí es vejiga y esto que está aquí es la próstata, eso tiene que ser músculo elevador del arco. Entonces me dice que un límite inferior que yo tengo en la próstata y un medio de fijación inferior que tiene la próstata se llama músculo levator ánico. Solamente que el levator ánico a este nivel le cambió el nombre, se llama diafragma urogenital. Diafragma urogenital. Y dígame que en el diafragma urogenital está viendo una glandulita que tiene forma como de una albercita o de un garbanzo. Mire la esa que está aquí, que la ve. Se llama las glándulas bulbouretrales, o también conocida como glándulas de Meri-Cooper. ¿Quiere por lo menos? Ganaron, hermanos.
Uy, yo creo que lleva 5. Mira, está el trígono vesical. Trígono vesical o delineado. Ahí la tienen el nombre. Glándula pulmonar, también conocida como de Mary Cooper. ¿Cuál es la función de la glándula pulmonar o de Mary Cooper? Recuerde que le conté algo. La misma vía urinaria es la misma vía de salida de esperma. Entonces son dos ambientes completamente diferentes. Si es salida de orina, el pH es ácido. Si es salida de espermatozoides, el pH es básico. Entonces tengo que buscar la manera de alcalinizar mi uretra. Tengo que buscar la manera también de lubricarla para permitirte que haya un mejor desplazamiento de los espermatozoides. Pero también necesito buscar un medio lubricante, no solamente dentro de uretra, sino también dentro del glande. Yo le conté que las relaciones sexuales son húmedas. Y del lado femenino teníamos a las glándulas de Bartolini. Del lado masculino, la humidificación del glande y la parte de humectación del glande y de darle esa lubricación como tal para facilitar la entrada del conducto vaginal es a través de las glándulas pulvoretrales o de Mary Cooper. Entonces quiero que ellas tengan esas funciones específicas. 1. Lubricar uretra. 2. Alcalinizar uretra. Y 3. Lubricar glande. Básicamente la función que ella tiene. Siempre que un pene entre en proceso eréctil, lo primero que va a ver es que del meato urinario externo empieza a emerger como una secreción transparente, brillante, no es ni muy líquida ni tampoco tan espesa, es las glándulas o la secreción que proviene de la glándula de Mary Cooper. Es la primera que actúa para preparar la uretra en cuanto a alcalinizar, en cuanto a lubricar. Y lo tercero que será ya previo a la relación sexual para que el glande encuentre esa lubricación necesaria y es la parte masculina de lubricación para relación sexual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comprendida? La va a encontrar ahí a nivel del diafragma, genital. Miren donde se abre, miren, se abre ella de uretra. En toda la parte de uretra esponjosa, ahí están los dos orificios, miren, donde termina. Aquí tengo la glándula de Mary Cooper y aquí yo los huequitos donde están desembocando. ¿Queda claro el concepto? Ahora, ¿por qué será que sucede esto?
quieren dejar terminar. Le dio fin a la presentación, profe. Profe, Vaya que no tengo ni paciencia ni ganas de estar levantando. le dio fin a la presentación. ¿Aquí? ¿Cómo arreglan? Yo no tengo paciencia para estarme levantando acá. ¿Qué puede hacer? Sí, de nada. ¿Y qué no le da un gracias. Bueno, muy bien. Ya creo que sí. Bueno, le vuelvo a recordar la historia, solamente que ahora de la apreciación masculina. Ya le había contado ayer del plejo hipogástrico inferior. Ahora, el problema con el plejo hipogástrico inferior a nivel masculino y a nivel de próstata son los ramitos que se originan. Entonces, así como tengo un nervio de la recta, así como tengo nervios vesicales, también tengo plejo prostático. Y del plexo prostático nacen nervios que van a ser los nervios cavernosos del pene. Y los ramos del nervio pudendo, como nervio dorsal del pene, que va con destino al glande, pasan lateralmente con respecto a la próstata. Entonces, todo pacientico que tenga problemas a nivel de próstata y que haya que hacer alguna corrección quirúrgica parcial o completa de próstata, uno de los inconvenientes que tiene que haber es el daño de estas fibras nerviosas funcionales eréctiles que pasan lateralmente a la próstata. Entonces, por eso las disfunciones eréctiles o los problemas a nivel de falta de erección de pene son una de las secuelas que hay cuando hay alteraciones a nivel de próstata. O sea, no más que todo procedimental. Ya no habría erección. O sea, el paciente después de una cirugía en la próstata ya no tendría erecciones. No necesariamente siempre, pero hay un riesgo. Entonces es mejor prevenir al paciente sobre su parte de impotencia sexual que puede llegar a desarrollar, pero es porque hay una historia cercana entre próstata y por lo menos la rama terminal del pudendo, que es el dorsal del pene, y los nervios cavernosos, que van para arterias cavernosas que están dentro de los huesos cavernosos y son las que tienen que vasodilatarse para que llegue la sangre y el pene pues aumente de tamaño. Entonces es una de las complicaciones que va a haber y también hace que sea una de las causas en las cuales no consultan. Y cuando se les hacen procedimientos o se les plantean procedimientos, prefieren no hacerse simplemente por el hecho de poder transitar por una etapa de pronto de cambios en sus estilos sexuales de vida. Pero no todo en la vida es sexo tampoco. Eso lo trata con su paciente y con las terapias de pareja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Listo, vámonos de lo interno, vámonos para lo externo.
Bueno. Entonces, le vuelvo con la imagen. Solamente quiero que tengan algo presente. Ya nos vamos a la parte externa masculina. Ahora, en la parte externa masculina, pues hay que retomar una historia que viene de adentro, porque hay una uretra que tuvo una presentación dentro de cavidad pélvica, una uretra que tuvo una presentación a través del músculo levatoráneo, pero una uretra que es esponjosa y que tengo parte de un pene con un cuerpo esponjoso y que está por fuera. Entonces, obligatoriamente hay que retomar. Entonces, cuando uno revisa pene, siempre debe utilizar dos conceptos. Hay una parte de pene que es la parte visible de lo que se ve externamente. Entonces, lo que le va a decir que es la parte móvil del pene o es la parte del cuerpo del pene. Pero hay una parte de pene que usted no está viendo, hay una parte del pene que está adentro. Yo también se lo conté en la parte femenina, entre el isquio y el pubis. Recuerda que están las ramas isquiopúbicas. Bueno, la parte de la base o raíz del pene es una parte del pene que está enmarcada en la parte ósea entre el sínfisis del pubis y el isquio, o sea, las ramas isquiopúbicas. Van a ser la base, los pilares, la raíz del pene, el pene profundo, la base del pene. Y a eso también se le dice pene propiamente dicho, o la parte móvil del pene. Todas esas dos opciones las tengo. Ahora, cuando uno mira la uretra y cuando mira el cuerpo esponjoso, pero más específicamente uretra esponjosa, me dice que ella tiene dos dilataciones. Una dilatación que está hacia posterior, que es la parte vulvar de la uretra. Vulvar de bulbo, con B de burro. Y otra parte anterior, como dilatación, que le voy a decir la fosa navicular o fosa escafoidea. La dilatación anterior va a estar a nivel de glande, la dilatación posterior va a estar a nivel del bulbo. Entonces, esos dos conceptos. Le voy a cambiar, ¿no? En histología, cuando veamos la parte, vamos a ver estas lauritas, hay toda una serie de glándulas que están dispersas a nivel de la uretra, cuya secreción permite lubricar, proteger, humedecer y facilitar la historia de tránsito de orina. La glándula se conoce como las glándulas uretrales, también se le llama glándula de Litre. Y la reunión de glándulas de Litre le forma algo que se llama las lagunas de Morca. Pero esta es una parte histológica, eso no se ve clínicamente, pero la miraremos después en su momento. Bueno, le vuelvo a hacer el corte. Entonces, miren, aquí tengo el cuerpo esponjoso y aquí tengo dos cuerpos cavernosos. Esta dilatación, miren, aquí hago esta disección de pene. Esto que está aquí es pubis, esto que está es ilio, esto es la rama, perdón, esto que está aquí es isquio, esto es pubis, entonces esta es la rama isquiopúbica. Isquiopúbica. En las ramas isquiopúbicas uno encuentra aferrado, unido, adherido a los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso entre los dos cuerpos cavernosos. El cuerpo esponjoso tiene dos dilataciones, la posterior que se llama el bulbo y la anterior que se llama glande. Por eso las arterias que usted revise, los nervios y las venas, toda la historia que está viendo aquí se llama arteria pudenda interna. Y los ramos de pudenda interna que irrigan a pene, a cuerpos cavernosos, a cuerpo esponjoso y a la uretra, los que penetran por el bulbo serán arterias vulvares, en vez de burro. Y estos serán no solamente arterias vulvares, sino bulbo-uretrales. Porque si irrigo al bulbo, irrigo a lo que está dentro del bulbo, que se llama uretra. Entonces, cuando lea, tiene que leer o tiene que entender, o cuando lo revise, lo va a revisar como arteria bulbo-uretral
partida. Si irriga el pulmón, irriga la uretra que está dentro. ¿Sí o no? Y cuando revise la arteria que va para los cuerpos cavernosos y va por todo el cerebro, se dice que es la arteria cavernosa o arteria profunda del pecho. También hablamos de la pudenda. Sigo manteniendo mi pudenda como arteria prioritaria en la historia de la relación sexual y poder alcanzar la parte de. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, con nervios lo mismo, mire, lo mismo que pasó en femenino, se da cuenta igualita. Mire, esto que aquí se llama nervio pudendo, da los ramos rectales inferiores, pero también da los ramos sensitivos para la piel del escroto, ramos motores para la musculatura anexa a los cuerpos eréctiles, y aquí también tengo otro nerviosito, el cutáneo femoral posterior, dando ramos escrotales para la elevación sensitiva de escroto. Recuerde que el nervio pudendo le da la rama terminal, que es el nervio dorsal del pene, que va con destino al glande, que es la parte sensitiva, sensorial, no, de la parte sensitiva. Erógena, la zona sensitiva erógena, la que despierta esas sensaciones de orgasmos. Y arriba recuerden que tiene inguinal, hilo hipogástrico y génito femoral. La misma historia femenina, se la mantengo en masculino, solamente que en vez de ponerle nervio dorsal de clítoris, le coloca nervio dorsal del pene. Pero todo está bajo la comandancia de, principalmente, nervio pudendo. División anterior del C2, C3 y C4. Pero linfático. Bueno, yo sé que usted todo lo sabe, todos modos se lo cuento. La negrita está como un poquito clarita. Aquí me está mostrando una bolsa escrotal. Me está mostrando un testículo que está dentro de la bolsa escrotal, pero me está mostrando un testículo que no descendió a la bolsa escrotal. Esa historia tiene un nombre que se llama la criptorquidia. Puede ser uni o bilateral. Y normalmente cuando haya criptorquidia, recuerden que la historia tiene que estar aquí en el conducto inguinal. Casi siempre el conducto inguinal, en la zona de freno, es la zona donde queda atrapado el testículo para no descender de la bolsa escrotal. Puede ser uni o bilateral. Vigilancia un mes, 3 semanitas. Recuerde que la temperatura de del testículo tiene que estar 1 o 2 grados por debajo de la temperatura corporal. Por eso tiene que estar por fuera. Y si no se actúa tempranamente y se dejan ahí, dentro de la pared anterolateral del abdomen, los 37 grados del calor corporal hacen que el pared del aire no pierde ninguna función excepto de que quede estéril, porque todos los túbulos seminíferos se mueren. Ella lo sabe, ¿cierto? Con el escroto, el escroto es la bolsa escrotal o escroto. Le coloqué de una manera a propósito, le coloqué eso. Como órgano genital tiene diferentes tamaños. Usted no está con una regla midiéndole los escrotos a los pacientes, pero no se extrañe que le vea bolsas escrotales, una más grande, una más pequeña, una más ancha, una más alta. Todo varía en la historia genital externa masculina. Los órganos genitales externos masculinos y femeninos son los más cambiantes. Entonces no quiero que se quede solamente con las longitudes, solamente quiero que entienda que es una bolsa escrotales. Las dos bolsas escrotales tienen un problemita. Necesito que lo comprendan, necesito que lo miren de una manera dinámica. Esta historia es diaria, esta historia es muy común y tiene mucha patología. Y solamente lo va a entender con el ejercicio que les voy a hacer. Tratemos de ser propositivos y comprendan. Miren lo que voy a hacer.
Lo primero que le dice es que la bolsa escrotal tiene un tabique. Entonces el tabique se llama un rafe, el rafe escrotal. El rafe escrotal lo entiendo como esta proyección técnico-conectivo que me separa a una bolsa escrotal de la otra, la derecha de la izquierda. Pero es que en ese mismo nivel el rafe escrotal no solamente sirve para dividir, sino que también le sirve de sostén. Entonces también se le llama ligamento suspensorio del escroto. Facilito. Cumple las dos funciones, rafe divisorio y suspensorio del escroto. Ahora, lo otro que es necesario conocer es de dónde provienen estas historias. Vamos a hacer el ejercicio. Nettet le plantea la historia de que usted diseque una bolsa escrotal y que pueda disecar un testículo. No lo va a hacer, pero llegan traumas. Entonces necesito revisar. Yo le conté la historia de ayer. Mire, esta historia tiene que estar seguramente y va a estar relacionada con la pared anterolateral del abdomen. Entonces le vuelvo a recordarle: oblicuo externo del abdomen, oblicuo interno del abdomen, transverso del abdomen, fascia transversal, peritoneo, parietal anterior. Y con esas capas de la pared anterolateral del abdomen y con un cordón espermático que atraviesa la pared, el cordón espermático, las capas del cordón espermático y las capas escrotales tienen que tener origen de la musculatura y de las estructuras de la pared anterolateral del abdomen. ¿Estamos o no estamos claros? Es lógico. Bueno, hagamos el ejercicio. Se lo voy a hacer uno por uno y como está ahí. Oye, para que no se pierda. Si esto es el testículo, lo que está ahí grisecito se llama la albuginia testicular. La albuginia es una capa que siempre va a estar y que no tiene ninguna relación con respecto a la pared anterolateral del abdomen. Es la envoltura propia del testículo. Pero después aparece un doble repliegue de color moradito. Entonces le voy a decir la túnica vaginal. La túnica vaginal tiene dos partes. Una túnica vaginal que será visceral y otra que será parietal. La túnica vaginal se origina del peritoneo parietal anterior de la pared anterolateral del abdomen. Y es la responsable de que se formen los quistes de Luc, los que mirábamos ayer como bolitas, como elevaciones llenas de líquido en pulpa o en el escroto del bebé. Entonces, esa túnica vaginal es la propiamente y directamente responsable de los quistes de Luc en hombres y proviene del peritoneo parietal anterior. La otra que voy a escribir acá, es de la primera. Ahí de la primera. Entonces, sigo. La otra camisa, la que está en color azulito. Entonces, la que está en color azulito se llama una fascia espermática interna. O también le va a decir túnica fibrosa profunda. Entonces, nace de la fascia transversal. La fascia transversal es como pared anterolateral del abdomen. En el escroto tiene que formar a la fascia espermática interna, o también conocida como túnica fibrosa profunda del escroto. La otra, esta que está aquí, los libros le dicen que es una túnica muscular, le dicen que es una túnica eritroide. Para usted, este musculito a nivel del escroto se llama músculo cremaster. Cremaster. El reflejo se llama reflejo cremastérico. Al hacerle un estímulo sensitivo a la piel del escroto, el escroto sube. Ese subir es la contracción del cremaster. Y cuando no está el estímulo, el cremaster se relaja y la bolsa escrotal cae. Reflejo cremastérico igual por clima. Si está en clima caliente, el cremaster tiene que estar relajadito
aleja a las gónadas de la temperatura corporal. Si va a Pamplona y hace frío, el músculo cremaster está contraído. Entonces acerca a las gónadas a la temperatura corporal. Y para que lo tenga en cuenta, cuando yo decido levantar 80 kilos y no tengo la suficiente pared muscular resistente porque no he hecho el ejercicio, porque no hago ejercicio, lo mejor que me puede pasar es que me hernia. Usted sabe que se rompe la pared del abdomen y simplemente el contenido de la víscera sale a través de esa ruptura que hubo de la pared. Pero la segunda opción que puede tener el paciente es que eso que está ahí, que se llama cordón espermático, que está dentro de un conducto inguinal, recuerde que puede girar y hay torsión de este. Siempre que un paciente tenga torsión testicular, le hace reflejo cremastérico. Y si no hay reflejo cremastérico, la primera llamadita se llama urólogo, de una. Es la única y casi verdadera urgencia que hay a este nivel. Siempre, porque recuerden, los nervios que van sensitivos para músculo cremaster van por cordón espermático. O sea que si se rotó y no hay reflejo cremastérico, está comprimido el nervio, está comprimida la arteria testicular y pone en riesgo la salud y el testículo. El testículo dice necrosis. Entonces no me olviden, me lo aplica en ese momento y lo hago. Bueno, con reflejo cremastérico le va a colocar un nombre, L1, T12, L1, nervio ilioinguinal. Y cuando esté en clínica, si la lesión de L1 no se ve reflejada en el reflejo cremastérico, es porque hay otro nervio. Generalmente es el nervio genitofemoral. Pero recuerde, el genitofemoral es un nervio exclusivamente sensitivo que nace de L1 y L2. Solamente es motor cuando el ilio inguinal no se forme y necesito darle inervación motora al músculo cremaster. Es la única oportunidad en la cual el ilio inguinal deja de ser sensitivo para convertirse en un nervio motor. También se lo dejo como dato curioso. Bueno, muy bien. Vamos avanzando. Entonces, miren, si uno revisa la figurita, a ver si la figura que viene de ellos. Ahí. Ahí, esa es la que necesita. Miren, músculo oblicuo interno del abdomen. Sigue el músculo oblicuo interno del abdomen. El músculo oblicuo interno del abdomen, cuando el cordón espermático pasa, se trae parte del músculo oblicuo interno. Entonces, el músculo cremaster se origina del músculo oblicuo interno del abdomen. ¿Estamos o no estamos? Miren, ahí está el músculo oblicuo interno del abdomen, aquí va el cordón espermático. Miren, ahí se trabajan figuritas de. Entonces, el músculo cremaster se origina del músculo oblicuo interno. Bueno, la otra entonces esta que está aquí en color verdecito. Entonces, esta capita que está aquí en color verde le voy a decir que es la fascia espermática externa. Y como voy agotando las capas